Muy buenas tardes, les damos una cordial bienvenida a este quinto webinar de educación del año 2023 para la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Siempre es un placer contar con la presencia de docentes, estudiantes, padres de familia y público en general interesado en estos temas de educación. Como ya conocerán por nuestros webinars anteriores, este año hemos discutido de muchos temas que son relevantes a lo que es la educación en general y que de repente pues no tenemos esos espacios para pues conocer otros puntos de vista, perspectivas y también sobre proyectos que desarrollan en otras regiones de nuestro país o de nuestro continente. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poco sobre pensamiento crítico y para eso hemos invitado a Milena. Y pues antes de iniciar queremos conversarle un poco sobre Milena. Milena es una persona que desde la Secretaría pues nos ayudó mucho desde hace mucho tiempo y para nosotros es un grato placer siempre contar con su apoyo y también Milena queremos agradecerte que nos haya cedido un poco de tu tiempo para compartirnos compartir con nosotros desde Argentina, que es desde donde está Milena. Milena Rosenzweig coordina el programa de educación de Chequeado, que forma periodistas en temas de desinformación y fact-checking, y estudiantes de secundaria en alfabetización mediática informacional. Ella ha sido docente en nivel primario, secundario y universitario. Ha coordinado programas de desarrollo profesional docente y comunicación científica junto a ministerios, universidades y ONGs. Milena estudió biología en la Universidad de Buenos Aires y realizó su maestría en educación en la Universidad de Harvard. Milena, una vez más, bienvenida a este espacio. Estamos muy emocionados por tenerte, así que sin más, muchas gracias y te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias Luz por la palabra y sobre todo muchas gracias Luz por la invitación y también a la CENACYT por la invitación. Para mí es un placer enorme cada vez que tengo la oportunidad de que hagamos algo juntos. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Si quieren ir poniendo por el chat, yo lo puedo leer, me gustaría saber cómo se llaman, de dónde son. Tuve la oportunidad de compartir, como les decía, en CENACYT, ahí en Panamá, así que algo de, si me dicen algunas ciudades o regiones, más o menos sé de dónde son, y bueno, me gustaría eso, saber dónde están, en qué escuelas dan clases, si están en primaria o en secundaria o en qué áreas. Yo no los puedo ver, pero bueno, la idea es que a través del chat podamos conversar un poquito. Así que bueno, eso, muchísimas gracias por la invitación. La idea es que le dediquemos una horita más o menos a charlar. Voy a compartir pantalla ahora y vamos a tratar de conversar un poquito también. Empiezo entonces por compartir. A ver, creo que primero tengo que compartir acá. Ahí está. Y acá pongo presentación. Ahí me avisan si se ve bien la presentación. Sí la podemos ver, Milena. Buenísimo. Bueno, entonces, la conversación que vamos a tener hoy es sobre desinformación y enseñanza de las ciencias naturales. Van a ver que nos vamos a ir un poquito por algunas ramas más vinculadas a la desinformación, a la educación mediática, otras más específicas de la enseñanza de las ciencias naturales, del pensamiento científico, del pensamiento crítico. Y bueno, vamos a tratar ahí como de ir tejiendo vínculos entre distintos temas. A ver si, ahí está. Bueno, para empezar, les cuento un poco desde dónde les estoy hablando hoy. Yo trabajo en Chequeado. Chequeado es una organización, una ONG, una organización sin fines de lucro de Argentina, que desde 2010 trabajamos en hacer chequeo de
el discurso público, de contenidos que circulan en redes sociales, y en general luchamos contra la desinformación, contra lo que comúnmente se conoce como fake news, y tratamos de elevar el costo de la mentira, que sea más difícil, ¿no? Mentir, y a su vez que eso ayude a contar con más datos, con más información, que la ciudadanía tengamos acceso a información verdadera, verificada, y que sobre eso podamos tener un mejor debate, ¿no? Como sociedad. Entonces, en Chequeo trabajamos con ese objetivo desde distintas áreas, como con distintas estrategias, y en particular tenemos 4 programas. Uno es el programa de medios, que vendría a ser la redacción de un medio de comunicación, y producimos contenido periodístico en distintos formatos, y con mucho foco, como les decía recién, en lo que es el chequeo de frases que por ahí dicen líderes políticos, sociales, y también el chequeo de contenidos virales que circulan en redes sociales, por ejemplo, o en plataformas, también contenidos que aparecen en medios de comunicación. Luego tenemos un área de innovación desde la que desarrollamos tecnología. Por ejemplo, trabajamos mucho con inteligencia artificial y con productos audiovisuales en general, que nos sirven por un lado para comunicar mejor lo que hacemos y también para chequear más rápido y mejor. Tenemos un programa de impacto, porque bueno, justamente como ponemos mucho foco en las evidencias y en los datos para mejorar el debate público, también queremos tener datos y evidencias del impacto que generamos para poder tomar mejores decisiones. También desde el área de impacto generamos muchas redes con otras organizaciones de fact-checking. Por ejemplo, coordinamos la TAM Chequea, que es la red latinoamericana de organizaciones de fact-checking. Y el cuarto programa que les quería contar es el programa de educación, que es el programa que yo coordino. Tenemos un equipo, ahora somos 4 personas, con las que, bueno, preparamos distintos proyectos y recursos vinculados a que aprendamos un montón de cosas vinculadas con la desinformación, con el chequeo. Tenemos 2 líneas de trabajo principales. Una más alineada a lo que estamos haciendo ahora, trabajamos mucho con docentes, con escuelas, sobre todo con escuela secundaria, y otra línea de trabajo que tiene más que ver con la formación de periodistas. Y bueno, para empezar quería mostrarles una desinformación, una fake news, para entrar, bueno, como en el terreno de lo concreto, ¿no? De qué tipo de falsedades estamos hablando. Esta justamente es una que se vincula mucho con las ciencias naturales, apareció hace relativamente poquito, y van a ver que lo que dice detrás del falso es una noticia, en este caso publicada por La Derecha Diario, que dice: se desmorona el relato de los alarmistas del cambio climático. La Antártida creció 5.300 kilos, ahí me falta alguna palabrita, pero dice entre 2009 y 2019, ¿no? O sea, se publicó una noticia en un diario, no solamente en este diario, sino también en otros, y circuló también por redes sociales, una noticia que decía que la Antártida había crecido, que había sumado un montón de kilos de hielo, y que por lo tanto eso implicaba que el calentamiento global o el cambio climático es falso, ¿no? Y que quienes son activistas, digamos, por realizar acciones que mitiguen o que nos permitan adaptarnos al cambio climático son alarmistas, y que con esto se les desmorona el relato porque la Antártida creció. Bueno, esto justamente es falso, y por ahí después en el chat les puedo compartir una nota que hicimos desde Chequeado verificando esta información, en donde lo que encontramos fue que esta noticia se basa en un estudio que dice que efectivamente las placas de hielo continental no continental, digamos, un tipo de placas particulares de hielo, creo que se llamaba continental, ahora no me acuerdo, que están en la Antártida, crecieron efectivamente estos 5.000 kilos, pero ¿qué pasa? Esa es una parte nomás de la historia.
hay toda otra parte de la Antártida que perdió un montón de hielo. Entonces, en realidad no es que la Antártida creció, lo que crecieron fueron en particular un tipo de hielo que constituyen solo el 10% del hielo antártico, y lo que hace esta nota es tergiversar, ¿no?, un estudio científico. O sea, el estudio científico dice, esta partecita de hielo creció un poco. Entonces dice, bueno, la noticia lo que dice es, la Antártida creció un montón y por lo tanto el cambio climático es mentira. Cuando en realidad el estudio científico no dice eso, está totalmente tergiversado. La Antártida en su totalidad sí perdió un montón de hielo, muchísimo más que lo que ganó en esa partecita, muchísimo más, y realmente, digamos, o sea, esa es una de las tantas evidencias que hay, ¿no?, del calentamiento global y del cambio climático. Este es un ejemplo nomás de un tipo de falsedad que circula, y fíjense, además el daño que puede hacer, ¿no?, porque nos hace creer que la ciencia dice que el cambio climático no existe, o que hay evidencias que supuestamente harían creer que el cambio climático no existe, que es mentira, ¿no? Y sabemos, bueno, todo el impacto que eso puede tener en términos ambientales y de salud de la población. Este es otro ejemplo. En este caso no es una noticia que haya salido en un diario, en un medio de comunicación, sino que es un contenido que se volvió viral en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y lo que decía es, ¿sabías que en Dinamarca toda persona que recibe algún tipo de ayuda social está inhabilitada para votar? ¿Esto por qué se volvió viral? Porque mucha gente creía que era cierto, que en Dinamarca las personas que reciben ayuda social no pueden votar, y de alguna manera lo que están diciendo es, y en Argentina debería pasar lo mismo, las personas que tienen ayuda social no deberían votar, mirá cómo hace Dinamarca, ¿no? Ese es el contenido que circulaba. No solo lo desmentimos desde Chequeado, sino desde la misma embajada de Dinamarca en Argentina, porque esto es falso, digamos, es directamente falso, no es así, y es una desinformación que vuelve, ¿no? Cada vez que hay elecciones en Argentina, vuelve a aparecer esta misma desinformación sobre Dinamarca. Y la traigo en particular, en este caso no tiene que ver con ciencias naturales, pero se las quería mostrar porque fíjense que no tiene el típico formato de noticias, sino que es un contenido viral de redes sociales. Es por eso que desde Chequeado y en general las comunidades y personas que trabajamos con este tipo de contenidos, no hablamos tanto de fake news, que en inglés es noticia falsa o noticia fabricada, sino de desinformación, porque es un término un poco más amplio, ¿no?, que nos hace tener en cuenta eso, que la desinformación no solo viene en formato de noticia, que lo hay, sino también en muchos otros formatos. Y acá los invito, si quieren, en el chat a comentar alguna desinformación que hayan visto últimamente, que les haya llegado, algo que les haya llamado la atención, que les parezca dudoso. Y lo que les estoy compartiendo acá, como les decía, la desinformación no solo viene en formato de noticias, sino también en muchos otros formatos que en principio uno no lo pensaría, ¿no?, como contenido falso. Pero acá hay algunos ejemplos. La sátira o la parodia, ¿no? Hay revistas hechas en modo de sátira o cuentas de redes sociales que comunican información utilizando el recurso del humor, entonces para eso dicen algo falso, por ahí porque es gracioso y es una manera como de burlarse de alguien. Y muchas veces pasa que eso, cuando sale del contexto de estar en una cuenta que claramente comunica con humor, o con sátira o con parodia, se puede viralizar como si fuese algo cierto, ¿no? Y eso también pasa a ser una desinformación. Otro tipo de desinformación son los contenidos que llamamos impostor, cuando hay una persona que se hace pasar por otra en redes sociales, ¿no?, las famosas cuentas falsas. Hay veces que aparece, por ejemplo, un contenido que dice, no sé, algún dato de la realidad, y que por ahí el contenido
es verdadero, pero lo dicen como si lo estuviera diciendo una persona y en realidad esa persona no lo dijo. Entonces, ahí también hay una información falsa, ¿no? O una conexión falsa. Por ahí el título de una noticia dice una cosa y el cuerpo de la noticia dice otra. Entonces hay una contradicción entre el título y el contenido. Bueno, en ese caso también, digamos, estamos hablando de desinformación. Esto un poco para abrir el panorama, ¿no? De que, bueno, las fake news no son solo news, no son solo noticias, sino que hay muchos tipos distintos de desinformación. Y de nuevo, los invito, si tienen ganas, a poner en el chat alguna que hayan visto últimamente. Como les contaba, en Chequeado tenemos distintos programas y tratamos de abordar este fenómeno de la desinformación con distintas estrategias y uno de estos es la educación, ¿no? El aprendizaje. Entonces, los invito a que entren, si quieren, después también lo pongo en el chat, así pueden entrar después a chequeado.com/aprender y ahí van a encontrar un montón de recursos que tienen que ver con cómo podemos hacer desde las aulas o desde distintos espacios educativos para que todos como ciudadanos aprendamos a identificar este tipo de desinformaciones y en general a que aprendamos a buscar información verdadera, ¿no? De calidad, basada en datos, en evidencias. Van a encontrar muchos recursos que tienen que ver con educación mediática, con educación en datos, con educación informacional, y que muchos están vinculados a distintas áreas disciplinares, pueden ser a ciencias naturales o a otros. Y vamos a ver algunos ejemplos ahora. Esto es un ejemplo más específico de ciencias naturales que tienen que ver con el COVID, ¿no? Como saben, durante la pandemia circuló muchísima información, tanto verdadera como falsa, ¿no? Por eso se hablaba de una infodemia, porque había muchísima información, el volumen de información era muy grande, incluso la información, si hubiera sido solo verdadera ya era un montón, pero bueno, además había muchísima información falsa, ¿no? Acá hay dos ejemplos, ¿no? En el primero, fíjense que dice, buenas noticias para todos, el COVID-19 es inmune a los organismos con un pH mayor, bueno, ahí no se ve porque justo está tapado por el falso, pero creo que sea mayor de, no sé, 8, una cosa así. A lo que se refería es, vieron que las sustancias en general, los materiales, pueden llegar a ser ácidos o lo contrario, que es básicos o alcalinos, ¿no? Y eso se mide con el pH, con una escala que va de 0 a 14 y 7 es lo neutro. Entonces, por ejemplo, el agua es neutra, tiene un pH de 7, el limón es ácido, tiene un pH que es menor a 7, y si uno agarrara, por ejemplo, bicarbonato de sodio y lo disuelve en agua, va a tener un pH que va a ser mayor a 7. Entonces eso hace que sea alcalino básico. Lo que decía este contenido que se volvió viral es que el virus del COVID-19 era, digamos, que se podía, que no podía sobrevivir en ambientes con un pH alto. Entonces lo que se recomendaba a la población en este posteo era consumir alimentos que tuvieran un pH alto. Y esto es falso y ahora vamos a ver, digamos, es falso por varias razones, ¿no? Una razón es que muchas veces aparecían números de pH que no estaban en la escala de 0 a 14, ¿no? Otra de las razones es que es falso directamente que comer algo alcalino nos proteja del COVID. Eso directamente no es así, no había ninguna evidencia de que eso sucediese. Ojalá fuese tan fácil ser inmune al COVID a partir de comer algunos alimentos que fueran básicos. Cuando se comen además alimentos, digamos, se digieren y por eso el pH de nuestra sangre no es que va variando, sube y baja dependiendo de lo que comamos. Hay muchísimas instancias, digamos, por las cuales lo que se dice ahí es falso. Fíjense, por ejemplo, dice
que la naranja tiene un pH de 9.2. Ahora vamos a seguir trabajando con este ejemplo. Otro ejemplo que también se viralizó mucho, y algo interesante también de estos ejemplos es que circulaban entre países, ¿no? Entonces, seguramente contenidos muy parecidos circulaban en Panamá, en Argentina, en Colombia, en Chile, en nuestra región, el idioma, digamos, español hace que muchas desinformaciones que aparecían en un lugar rápidamente aparecieran en otro país. Este otro dice, científicos del TEC de Monterrey nos informan sobre la posible pandemia viral de coronavirus y tiene algunas recomendaciones, ¿no? Parecido, dice, sustancias que ayudan a alcalinizar el cuerpo. Entonces, sugiere, no sé, zumo de limón diluido en agua sin azúcar, comenzar a tomar vitamina C, bueno, distintas recomendaciones, algunas en línea con esto que decíamos antes. Entonces, vamos a quedarnos con estos dos ejemplos por ahora, como ejemplos de desinformación, y vamos a ver en un ratito, los invito también a que vayan pensando cómo podríamos trabajar con estos ejemplos en el aula para identificar si son verdaderos o falsos y por qué. Y ahora vamos a pasar a una actividad que tiene que ver con desarrollar algunas de las habilidades, en particular una habilidad que nos va a servir para identificar si algo es verdadero o falso. Entonces, vamos a jugar un poco. Acá hay 6 enunciados. Y la idea es que ustedes digan si les parece que es verdadero o falso. Yo voy a tratar de ir alternando entre la presentación y el chat. El primero no es un enunciado, es una imagen del edificio de la Fundación Bill y Melinda Gates, que es una fundación que obviamente pertenece a ambos y que está, si no me acuerdo mal, en San Francisco o por esa zona de Estados Unidos. Y fíjense que dice Center for Global Human Population Reduction, o sea que es un centro para la reducción de la población mundial. ¿Esta imagen les parece que es verdadera o falsa? ¿Qué dirían? Yo espero un poquito porque sé que puede haber un delay. También vale decir no sé, pero en principio, ¿qué les parece esta imagen? ¿Les parece que es verdadera? ¿Les parece que es falsa? Pueden escribir ahí en el chat. Acá Lilia dice no sé, está buenísima esa respuesta, también vamos a charlar de eso. Vamos con el siguiente. España tiene más de 47 millones de habitantes. ¿Qué les parece? ¿Verdadero, falso? ¿No saben? España tiene más de 47 millones de habitantes. Ahí Moisés dice que le parece falsa. Les voy a contar. La primera es falsa. El edificio de la fundación de Bill y Melinda Gates no tiene eso que está ahí. Eso está como agregado, está editado. En un momento se volvió viral, pero si uno busca, por ejemplo, con Google Street View, en Google Maps, o si busca una foto, digamos, original, van a ver que dice Bill y Melinda Gates Foundation, pero no dice eso que está arriba. O sea, eso es algo que fue agregado, una modificación digital, ¿no? Y eso también, hay muchísimas desinformaciones que son imágenes falsas porque están editadas y ahora con la inteligencia artificial mucho más, ¿no? Y el segundo es verdadero. España tiene efectivamente más de 47 millones de habitantes.
Vamos con el tercero. Dice, juntos lanzaremos nuevos proyectos en transición energética, energía limpia, cultura, educación y defensa. Esto fue algo que propuso, ahora no me acuerdo exactamente quién, pero creo que era un candidato o un candidato presidencial o un presidente que dijo esto. Dijo, juntos lanzaremos nuevos proyectos en transición energética, energía limpia, cultura, educación y defensa. ¿Les parece que es verdadero o falso? Parece verdadero, dice Luz. Hay varios verdaderos. Lástima que no me acuerdo exactamente quién lo dijo. Ahí quizás es más fácil, pero bueno. Y acá, fíjense, dice, imagínense, ¿no? Un político que dice, juntos lanzaremos nuevos proyectos en transición energética. Imagínense que efectivamente los lanza, ¿no? Y hace nuevos proyectos. En ese caso, podríamos decir que es verdadero. Si después de un tiempo efectivamente llevó adelante esos proyectos, va a ser verdadero. Si no lo llevó adelante, va a ser falso, porque está hablando del futuro, ¿no? O sea, es una propuesta, dice, juntos lanzaremos, típico de momentos de campaña, ¿no? Electoral, o sea, hacer propuestas sobre lo que uno va a hacer si lo llegan a votar. En ese caso, entonces lo vamos a dejar así, con signos de pregunta, justamente porque en el momento en que es enunciado no podemos decir que sea ni verdadero ni falso, porque es una propuesta, digamos, no es algo concreto que uno pueda ir y chequear a ver si es verdadero o falso. Vamos con el siguiente. El siguiente dice, en Argentina está permitido cambiar el sexo que figura en el acta de nacimiento de una persona. No sé cómo se llamará en Panamá, pero bueno, el certificado de nacimiento, el acta de nacimiento, viene con el sexo. Dice nombre, apellido, los padres, sexo, y el enunciado, ¿no? Que dice acá es, en Argentina está permitido cambiar el sexo que figura en el acta de nacimiento de una persona. ¿Les parece que es verdadero o falso? Acá Moisés dice falso. ¿Cómo les parece que podrían hacer para saber si es verdadero o falso? Muy bien ahí Moisés, participando. La verdad que es difícil, no tienen por qué saberlo. Yo les cuento, después lo pueden chequear, pero al principio me pueden creer. Es verdadero, en Argentina efectivamente se puede hacer eso. Desde 2012, si mal no recuerdo, que se sancionó la ley de identidad de género que permite eso, ¿no? O sea, una persona trans puede decir, bueno, mi género, o sea, por ahí es una persona que cuando nació se le asignó el sexo masculino y es una mujer trans, entonces puede ir y decir, no, bueno, yo soy mujer, entonces quiero que se me rectifique el sexo en el acta de nacimiento. Entonces, eso es verdadero porque responde a una ley que efectivamente permite hacer eso, ¿no? En Argentina está permitido cambiar el sexo que figura en el acta de nacimiento. Vamos con la siguiente. Comparados con los gatos, los perros son mejores como animales de compañía. ¿Verdadero o falso? Acá Luz dice que para el anterior, ¿no? Que se podía buscar en la web del organismo encargado de ese trámite. Efectivamente, se podría buscar y ver si estaba permitido o no. Y con esta, comparados con los gatos, los perros son mejores como animales de compañía. ¿Verdadero o es falso? ¿Team perros o team gatos? Luz dice verdadero, a que le gustan más los perros. Yo tengo una perra también. ¿Hay alguien que crea que no, que los gatos son mejores animales de compañía? Moisés dice, no sé. ¿Por qué no sé, Moisés?
Depende. A ver, ¿y por qué depende, Lilia? ¿De qué depende? Hay un poco más de duda acá, ¿no? Hay gente que por ahí tiene mejor compañía con los gatos, se siente más cómodo con los gatos. Ahí Moisés dice que ambos hacen compañía, depende de cómo se crían, tal cual. Por ahí hay algunos que los crían como para que sean mejores animales de compañía que otros, afinidad personal, tal cual. A algunas personas les gustan más los perros, otros los gatos. Entonces, no es una frase que pueda ser verdadera o falsa, ¿no? Depende justamente de un montón de cosas. Por ejemplo, depende de cada uno, ¿no? De si uno se lleva mejor con los gatos o con los perros. Entonces, esta, al igual que la propuesta que teníamos antes, le vamos a dejar los signos, ¿no? Como que no es ni verdadera ni falsa. Y el último dice, Mercurio es el planeta con mayor temperatura del sistema solar. ¿Verdadero o falso? Mercurio es el planeta con mayor temperatura del sistema solar. Les voy a decir un dato. Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol. Ahí Luz dice, no sé, tendría que buscar en internet. Perfecto. Yo les cuento que al principio apenas lo leí, me acordé que es el que estaba más cerca del Sol y dije, entonces debe ser, porque si está más cerca debe tener mayor temperatura. Pero acá Moisés dice que eso es falso y efectivamente es falso, porque Venus está un poquito más lejos del Sol, pero tiene más temperatura y es de hecho porque tiene mayor dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero y es un poco lo que nos está pasando acá en la Tierra con esto que decíamos antes del calentamiento global, ¿no? Como hay tanta emisión de dióxido de carbono, aumenta mucho la temperatura, eso es lo que pasa en Venus. Entonces, ¿por qué hicimos este ejercicio? Más que nada para diferenciar que tenemos dos tipos de afirmaciones, ¿no? A grandes rasgos. Por un lado, hay algunas que son efectivamente verdaderas o falsas, ¿sí? Y hay otras que no son ni verdaderas ni falsas. Como decíamos, la primera, y es una anunciación a futuro. Yo no puedo chequear en este momento si lanzaremos los nuevos proyectos. Y respecto de los gatos, también no es ni verdadera ni falsa, es algo más subjetivo. Entonces, una de las primeras habilidades que podemos trabajar con los estudiantes es justamente poder hacer esta diferenciación entre elementos, enunciados que son factuales, que responden a datos y hechos, y aquellos que no. ¿Por qué? Porque justamente de aquellos que refieren a datos y hechos es sobre los que nos pueden mentir. Si a mí me dicen los gatos son mejores, y bueno, no, la verdad que depende, no es ni verdad ni mentira. Si me decís que eso es un hecho, y en realidad también un poco me estás mintiendo. Pero si me decís, por ejemplo, en el caso de España, no sé, que España tiene 30 millones de habitantes, y eso es claramente falso, porque sabemos que España tiene más de 47 millones de habitantes. Entonces, una de las cosas que podemos trabajar con los estudiantes, justamente cuando nos llega un contenido viral, cuando hay un político que dice una afirmación, cuando trabajamos con un medio de comunicación, mismo cuando trabajamos con un libro de texto de ciencias naturales, es poder diferenciar cuáles de los enunciados que aparecen son factuales y por lo tanto se pueden chequear y pueden ser verdaderos o pueden ser falsos, y cuáles no son ni verdaderos ni falsos porque son subjetivos, porque son opiniones, porque son propuestas, porque son preguntas, por ahí ni siquiera son enunciados afirmativos, ¿no? Entonces, esta habilidad de poder diferenciar lo que es factual de lo que no, lo que es chequeable de lo que no, se puede aprender. Y se puede aprender, por ejemplo, con ejercicios como estos, ¿no? En donde a los chicos les proponemos ver verdadero o falso. Algo que hacemos mucho en chequeado es, les vamos dando algunas afirmaciones. En principio empezamos con algunas muy fáciles, tipo los perros tienen 3 patas y te dicen, no, eso claramente es falso. Y después les tiramos algo como
la menta granizada es rica, y bueno, ellas se empiezan a pelear, ¿no? Que sí, que no, que fea, y llegan a la conclusión de que, bueno, hay algunas cosas que son factuales y otras que no. Acá algunos ejemplos, ¿no? De enunciados o elementos que son factuales y chequeables. Estadísticas, cosas que tienen que ver con datos, con números. Por ejemplo, no sé, la población que tiene un país, la legalidad, si algo es legal o no, si un hecho o un dato histórico, por ejemplo, puede ser verdadero, puede ser falso. Si yo digo, no sé, el año en que ocurrió tal hecho histórico es tal, bueno, puedo ir a la evidencia histórica y buscar si eso es verdadero o falso, comparar, llego a ver quién tiene más población, no sé, este país o este otro. Bueno, ahí se puede hacer una comparación de números y siempre estamos hablando en estos casos de algo que es factual, que es chequeable. En cambio, las valoraciones u opiniones personales, las propuestas, las promesas a futuro, no son chequeables. Y fíjense, otra cosa que surgió recién en la actividad, y está bueno, es esto de no sé. Hay veces que hay enunciados que no es que no sean chequeables, por ahí sí son chequeables, pero no lo sé, no sé si es verdadero o si es falso. Y entonces, ante el no saber, pueden pasar varias cosas. Una es que me dé desconfianza, ¿no? Si yo tengo un contenido que me llega por redes sociales, o escucho a un político decir algo, o lo veo en un medio de comunicación, o me lo manda un amigo por WhatsApp, y yo sé que existe la desinformación, que existe muchísima información falsa que circule, que puede hacer mucho daño, y yo no estoy seguro de eso que estoy viendo, y una primera reacción es decir, y por las dudas desconfío, o sea, por las dudas asumo que es falso, desconfío y desconfío de todo, ¿no? Eso tiene, desde nuestro punto de vista, algunos pros y algunos contras, digamos. Lo bueno es que yo puedo decir, bueno, si no estoy seguro, por las dudas no lo comparto. Entonces, evito, ¿no?, compartir algo que puede llegar a ser una desinformación. Pero también tiene la contracara de que nos llena de desconfianza frente a todo. Incluso podemos hacer que pensemos que algunas cosas que son efectivamente verdaderas son falsas. Y muchos de los movimientos negacionistas, digo, por ejemplo, quienes niegan el cambio climático, también a veces se amparan como en esta desconfianza, ¿no? Como, bueno, yo no confío en esto del cambio climático, para mí es falso. Entonces, asumo que es falso y listo. Y eso es súper peligroso porque un evento, un fenómeno, un proceso como el calentamiento global, que tiene un montón de consecuencias negativas sobre la salud y sobre el ambiente, asumir por las dudas que es falso nos lleva a tomar acciones o a no tomar acciones que deberíamos tomar para evitar los daños que puede causar. Entonces, lo que proponemos no es bueno, ante la duda desconfío, sino ante la duda soy curioso. Soy curioso, indago, voy más allá, trato de chequear. Obviamente no lo puedo hacer con todo, pero sí tratar de identificar cuando hay algo que yo no sé o que en general no se sabe, como por ejemplo pasaba al comienzo de la pandemia, que había muchas cosas que no se sabían, y más desde el rol de un periodista o de un docente, que a veces es difícil decir no sé. Bueno, acá también hay una habilidad para trabajar que está buena, poder identificar lo que yo no sé o lo que no se sabe como una forma de conocimiento, ¿no? Y que los estudiantes también puedan decir, bueno, yo esto no lo sé. Entonces, el no saber me da lugar, o sea, el asumir y que yo no sé algo me puede dar lugar a la curiosidad, a buscar más información, a efectivamente chequear y no quedarme con la desconfianza. Algunas actividades que se pueden hacer, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos visto esta desinformación sobre el pH de los alimentos y que supuestamente los alimentos alcalinos podían servir para prevenir el COVID? Y había algunos de los ejemplos que decían ahí, eran cítricos, no sé, como el limón y la naranja, y decía que eran alcalinos, ¿no? Algo que puedo hacer es, efectivamente, medir el pH
Acá, por ejemplo, bueno, se puede hacer, si tienen el recurso del papelito que mide el pH, pero hay otras formas también, por ejemplo, con el repollo colorado, por ahí lo habrán hecho, si ponen repollo colorado en agua, ese líquido que queda funciona como un medidor de pH, cambia de color, ¿no? Entonces, con eso, por ejemplo, podemos medir que el limón es ácido, ¿no? Entonces, estos son también como algunos ejemplos, algunas propuestas que se nos ocurren sobre cómo trabajar con el fenómeno de la desinformación, en este caso en química, por ejemplo, ¿no? Y bueno, uno puede trabajar conceptos vinculados a pH, obviamente en el caso de nivel secundario, o habilidades vinculadas a la medición, al análisis de datos. Se puede medir el pH de diferentes sustancias, por ejemplo, y chequear que el contenido que se estaba compartiendo era falso. Voy a mirar un segundo el chat, a ver si hay algo más. No. Bueno. Otra segunda actividad, esta no es necesariamente de ciencias naturales, pero también se podría incluir, que también había salido en el chat, ¿no? O sea, bueno, ir y chequear online. La otra desinformación que habíamos visto, que era que supuestamente el Tecnológico de Monterrey avalaba, ¿no?, esta idea de que los alimentos alcalinos podían prevenir o curar el COVID. Si uno va al tweet, digamos, a la cuenta oficial del Tecnológico de Monterrey, ellos mismos dicen, no, nosotros nunca, dice, ante la información que circula en redes sociales atribuidas al Tecnológico de Monterrey, informamos que la única comunicación que se emite sobre el tema así será a través de nuestros canales oficiales. O sea, el Tecnológico de Monterrey nunca había dicho eso. Acá, de nuevo, hay muchas cosas para trabajar desde distintas áreas, pero también desde las ciencias naturales, ¿no? O sea, cuando se dice algo vinculado a las ciencias, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la fuente de información? ¿Cuál es la calidad de esa fuente de información? ¿Cuál es el contexto? Y esta es otra, bueno, con la que hemos trabajado mucho desde Senacit, que es, por ejemplo, cómo diseñar un experimento. Aunque no necesariamente hagamos el experimento con las manos en la masa, pero sí trabajar con los alumnos en el diseño, ¿no? De, bueno, ¿cómo haríamos un experimento, en este caso, por ejemplo, para averiguar si los alimentos alcalinos mejoran la respuesta al COVID? Entonces se puede trabajar en, bueno, cómo se hace para tener un grupo control y un grupo tratamiento, y que yo ahí, o sea, a un grupo le daría una alimentación y a otro otra, entonces después compararía. Podemos trabajar en lo que es formular una hipótesis, formular una predicción, ver cuáles son los resultados. Aunque no necesariamente se haga el experimento, no vamos a poner a los chicos a seguir esta dieta, pero sí, bueno, hacer el ejercicio de desarrollar distintas habilidades vinculadas al diseño experimental. Fíjense cuántas habilidades se pueden trabajar relacionadas con las ciencias naturales a partir de las desinformaciones, y al revés, ¿no? Cuánto de todo lo que trabajamos en el aprendizaje de ciencias naturales sirve para identificar información falsa. Por un lado, desde los contenidos que trabajamos, los contenidos conceptuales, o sea, saber sobre ácidos y bases nos permite darnos cuenta que si me dicen que el limón es alcalino, bueno, estoy frente a una desinformación. Y también todo lo que trabajamos en general respecto del desarrollo de habilidades de pensamiento científico también nos sirve para identificar desinformación. Entonces, esto para mí es algo que me parece súper interesante, ¿no? Como cuando trabajamos en ciencias naturales y en ciencias en general, la construcción del conocimiento nos da habilidades para identificar contenidos falsos que nos llegan todo el tiempo. Y bueno, desarrollando estas habilidades estamos mucho mejor preparados. Obviamente igual todos caemos en desinformaciones, es un fenómeno súper masivo que nos atraviesa a todos, y muchas veces están muy bien armadas, es muy difícil darse cuenta muchas veces de algunas desinformaciones. Estas son algunas de las habilidades que les contaba: evaluar una fuente de información, distinguir, como decíamos, elementos factuales de elementos no factuales de un enunciado, reconocer la ignorancia propia
o general sobre un tema, ¿no? El que los estudiantes puedan decir, bueno, esto no lo sé. También aprender a dialogar, ¿no? Para frenar la circulación de una desinformación. Y ahí el trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Muchas veces cuando nosotros estamos convencidos de que un enunciado es verdadero y la otra persona cree que es falso, es difícil conversar, porque uno dice, bueno, no, yo estoy convencido de esto y el otro está equivocado. Entonces, bueno, aprender a tener estrategias de conversación es muy importante, porque si me quedo en no conversar, por ahí no estoy frenando una desinformación. Después, por otro lado, que también se puede trabajar desde distintas áreas, reconocer falacias lógicas, reconocer sesgos cognitivos. Por ejemplo, un sesgo cognitivo muy común en este fenómeno de la desinformación es que tendemos a creer mucho más en aquello que coincide con nuestras creencias, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy a favor de un partido político y en contra de otro, y esto nos pasa mucho en Latinoamérica, que hay muchos países que están como muy polarizados, y posiblemente voy a ser mucho más crítica y me voy a dar cuenta más fácilmente cuando el partido que es opuesto a lo que yo creo dice algo que es mentira, que cuando alguien que a mí en general me representa dice algo que es mentira, ¿no? Ese es un sesgo cognitivo que tenemos. Entonces también está bueno ser conscientes de nuestros propios sesgos y también es algo que se puede trabajar en las aulas. Bueno, respecto del no sé, les propongo de nuevo hacer una actividad cortita, más que nada para experimentarlo entre nosotros y también por si les sirve para después adaptarla con sus estudiantes. Vamos a ver un video y lo que yo les propongo es que a partir de este video, que es muy cortito, respondamos 3 preguntas. Lo pueden hacer ustedes en una hoja o simplemente acordarse, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué de lo que aparece en el video sí ya sabían? ¿Sí? La segunda es, ¿qué de lo que aparece en el video no lo sabían? Y ¿qué preguntas no me responde el video? ¿Sí? O sea, cosas que no sé. Así que, bueno, ahora le doy play y me avisan, ¿sí? Bien, antes de eso voy a compartir las preguntas, a ver. Dice, ¿podrías mostrarnos algunos recursos para iniciarnos en este proceso de fact-checking? Bueno, acá estuvimos trabajando, ¿no? Como con algunas habilidades. Esto que vamos a hacer justamente tiene que ver con eso, poder identificar cuando hay algo que no lo sé es súper importante, porque para poder chequear algo, primero tengo que darme cuenta que yo no sé si es verdadero o falso. Si yo ya lo doy como verdadero o lo doy como falso, no voy a poder iniciar ese chequeo. Y justamente en los contextos de más incertidumbre, cuando hay elecciones, por ejemplo, o al comienzo de la pandemia, cuando hay crisis, cuando hay guerra, circula muchísima desinformación, porque no nos solemos sentir muy cómodos con la incertidumbre, con el no saber. En general siempre trabajamos con lo que se sabe, ¿no? Y en ciencias naturales y en la escuela en general también, siempre enseñamos conocimientos. Entonces, bueno, un poco la propuesta es enseñar también a preguntarse, a identificar lo que no sabemos y eso es una parte fundamental de poder después hacer chequeo. Y respecto de la edad, yo creo que, digamos, desde muy chiquitos, incluso desde el nivel inicial, hay cosas que se pueden trabajar, ¿no? El poder decir no sé, eso es lo que se puede trabajar desde el nivel inicial. El diferenciar elementos que son factuales de elementos que no lo son, eso es un poco más complejo, pero por ahí en los últimos años de la escuela primaria sí se puede empezar a decir, bueno, a ver, vamos a averiguar, haciendo una actividad de ciencias naturales, si esto es verdadero o falso. Y en cambio, vamos a identificar, no sé, algunos enunciados que pueden ser opiniones, como lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, diferenciar cosas que son opiniones de cosas que no lo son, se puede trabajar en los últimos años de la primaria. Cuestiones más vinculadas a sesgos cognitivos, a falacias lógicas, por ahí es algo más para secundaria. Depende un poco de cuáles son las habilidades. También hay muchas herramientas digitales que se pueden utilizar, por ejemplo, para chequear si una imagen es verdadera o falsa.
que también se pueden aprender desde la primaria. No hay, digamos, como un método único, ¿no? Para chequear cosas. Hay un montón de habilidades y estrategias y se pueden ir aprendiendo en distintos años. Y obviamente depende muchísimo del contexto, del grupo que tengan, de los objetivos que ustedes tengan como docentes, del currículum con el que estén trabajando. Así que bueno, ahora vamos a hacer eso, le voy a dar play al video y recuerden identificar del video qué es lo que ya sabían, qué es lo que no sabían y aprendieron con el video y cuáles son las cosas que todavía no saben. O sea, que vieron el video y el video no se los dijo, ¿no? Y a ustedes se les abrieron preguntas. Voy a dar play. Milena, disculpa, creo que no se está escuchando el video. ¿No se escucha bien? Lástima. Bueno, entonces lo voy a frenar. Bueno. Bueno, entonces me parece que si no se escucha bien, no tiene mucho sentido hacer esta actividad. Así que vamos a pasar. Pero bueno, eso, se los dejo como un ejercicio que por ahí les puede servir para adaptar, para hacer con los estudiantes, con cualquier video, ¿no? Básicamente, cualquier video o texto de un manual. Uy, quiero pasar la otra. Ahí está. Poder hacer estos ejercicios de metacognición, ¿no? De procesar, de saber qué es lo que uno sabe, qué es lo que uno está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? De lo que a mí me pasó la primera vez que vi el video, ¿no? Yo ya sabía que el clima, que es lo que sucede como a lo largo de mucho tiempo y en regiones más grandes, es más predecible que el tiempo atmosférico. O sea, es más fácil, nosotros sabemos que la temperatura del planeta está aumentando, es más difícil saber si la semana que viene va a llover o no. En Panamá es más fácil, pero acá en Argentina, que tenemos tiempo más variable, no. La segunda pregunta, que es, ¿qué de lo que aparece en el video no sabía? Bueno, yo, por ejemplo, viendo el video, aprendí que el mar absorbe más calor que el aire. Era algo que no lo sabía y cuando vi el video lo aprendí. Y una pregunta que me quedó es, por ejemplo, en Mercurio, ¿no? Que es un planeta del que no sé mucho. Bueno, si cambia el tiempo, hay un tiempo, en un momento creo que el video nombran a Mercurio, pero bueno, no sé si tiene un tiempo atmosférico como acá, que va cambiando, que a veces hace más frío, más calor, llueve, no llueve. Y bueno, estos ejercicios de metacognición sirven mucho también para estar como más atentos a lo que sé, lo que no sé, cuáles son mis propios sesgos, y es algo que les permite de nuevo a los estudiantes desarrollar habilidades para identificar desinformaciones. Ahora bien, como charlábamos, siempre va a pasar que igual en alguna desinformación vamos a caer, porque muchas veces están muy bien hechas, hay grupos que se dedican, digamos, sistemáticamente, porque tienen algún fin económico, por ejemplo, político, a producir desinformación para que se vuelva viral y para que mucha gente se lo crea. Entonces, es muy fácil a veces creer en algo. En esos casos, ¿qué podemos hacer? Algunas recomendaciones. Bueno, si tuiteaste algo y luego te das cuenta de que es falso, de que es una desinformación, algo que se puede hacer es borrarlo y después aclarar.
borré esto porque era falso. Si yo lo dejo, por más que después diga lo que tuiteé antes era falso, bueno, eso ya quedó ahí, entonces alguien lo puede retuitear y se puede viralizar. Entonces siempre aconsejamos borrar, ¿no? Si hay algo que publicamos y que es falso. Entonces, bueno, por eso decimos, no lo dejen publicado y si se quiere hacer aún mejor, incluso quienes trabajen, por ejemplo, con estudiantes que estén haciendo proyectos vinculados a la comunicación o al periodismo, está bueno volver a publicarlo como con la corrección encima, ¿no? Como les mostré al principio, la publicación que tiene el falso encima, entonces así el lector sabe a qué nos estamos refiriendo, qué es lo que es falso, pero teniendo el falso encima, si se viraliza, no importa, al contrario, mejor porque estamos como advirtiendo a más gente que eso que habíamos publicado es falso. Y bueno, con eso yo termino, les agradezco un montón y bueno, la idea es que el rato que nos queda, que podamos charlar, conversar y bueno, eso, me gustaría saber cómo se han trabajado con algo de esto en el aula, si piensan que hay algo de esto que les pueda llegar a servir y que conversemos. Eso, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ahí está, ¿no? Ya dejé de compartir, listo. Sí, muchísimas gracias, Milena, por todo esto que nos has compartido. Para los que nos acompañan en la sala, recuerden que tenemos habilitado el chat para que puedan en ese espacio escribir sus preguntas, sus comentarios, y vamos entonces acá con Milena a tomar nota de ellos para que ella les pueda responder. Milena, mientras que las personas que están aquí escriben o hacen sus consultas, ¿qué tal ha sido o si nos puedes comentar un poco sobre el trabajo desde esta organización donde estás trabajando este programa de educación hasta este momento? ¿Cuál ha sido el alcance que han tenido y cómo ha sido la recepción de las personas o estudiantes o docentes a quienes han tenido la oportunidad de llegar con este programa? Bueno, mira, desde el programa de educación hace muchos años que se viene trabajando, básicamente desde que comenzó la organización, así que ya van a ser, o sea, un poquito después, así que ya van a ser como 10 años, y hemos desarrollado distintos tipos de proyectos, algunos más vinculados con escuelas, con docentes, otros más vinculados con la ciudadanía en general, algunos más tradicionales de enseñanza como formal, así en escuelas, otros un poco más innovadores, así que hay como diversidad, digamos. Aprovechando ahora que estamos entre docentes, les cuento un poco los proyectos que hicimos más vinculados con la escuela, que a mí me interesan mucho porque son, me parece, los que pueden tener más impacto a nivel social, ¿no? Porque pueden llegar a mayor cantidad de estudiantes, a establecerse eventualmente más formalmente, ¿no? en la educación. Nosotros creemos que hay muchas de estas habilidades que justamente son transversales a distintas disciplinas porque nos permiten identificar buena información. Estamos en un momento donde la desinformación nos atraviesa en todas las áreas de la vida, entonces aprender a identificar desinformación es muy importante. Hay dos proyectos que me gustaría contarles. Uno es un curso que hicimos para docentes en el 2021, cuando bueno, digamos, los docentes daban clase virtual cuando podían, y si no por radio, o bueno, lo mismo que vivieron ustedes, acá pasó algo muy parecido, ¿no? Y había, digamos, desde el Estado, sí algún apoyo respecto de cómo trabajar a distancia con los estudiantes, pero había muy poco apoyo respecto de cómo trabajar los temas de los que se hablaba en la sociedad, ¿no? El virus, los decretos del gobierno sobre si se podía salir o no a la calle, y circulaba muchísima información falsa, y los docentes tenían la demanda de, bueno, ¿cómo trabajar estos temas con los estudiantes? Yo no sé qué es verdadero y qué es falso, no sé cómo enseñarle a los estudiantes a identificar qué es verdadero y qué es falso. Hicimos un curso virtual para docentes sobre la infodemia,
Y a nosotros nos encantó porque se anotaron más de 1000 docentes, que para nosotros era un montón. Wow. Sí. La verdad que fue, digamos, para nosotros el darnos cuenta que efectivamente era una necesidad trabajar con estos temas. Y eso nos dio el impulso para empezar a producir un montón de recursos y secuencias didácticas y actividades para el aula. Así que bueno, eso nada, a partir de ahí produjimos muchos recursos y también obviamente se los compartimos. Y otro proyecto con el que estamos trabajando ahora, que a mí me ilusiona mucho, es nosotros hicimos este listado que les compartí de algunas habilidades que creemos que son necesarias para identificar desinformaciones, y fuimos a ver el diseño curricular, lo que acá se llaman los NAPs, a ver, digamos, cuáles de esas habilidades estaban efectivamente incluidas y cuáles no. Y nos encontramos que en general muy pocas de esas habilidades estaban incluidas y muy poquito en algún año, en alguna materia. Y bueno, hicimos todo un informe sobre eso y algunas propuestas sobre cómo se podrían trabajar estos temas en las aulas en relación a los contenidos que aparecían en los diseños curriculares. Y bueno, eso es un proyecto incipiente, digamos, el informe ya está publicado, pero bueno, nuestro objetivo, la verdad es que de acá en adelante podamos como seguir trabajando en esa línea y vemos que cada vez hay como más interés de trabajarlo. Entonces, idealmente nos gustaría que algunas de estas habilidades se incluyan en los diseños curriculares, se haga trabajo de formación docente y efectivamente llegue a las aulas y podamos aprender todos a identificar esa información. Excelente. Con respecto de lo que nos comentas de los recursos, aquí en el chat le hemos colocado a los que nos acompañan el enlace, el enlace de los recursos que nos mencionó Milena. Entonces aquí pueden revisar en el chat, que es chequeado.com/aprender, y ahí podremos seguramente ver algunos de los recursos sobre los que nos cuenta Milena. También... Sí, ahí van a ver, Luz, perdón, que aparecen recursos para docentes, recursos para periodistas y recursos para investigadores. Obviamente si entran a recursos para docentes van a ver muchas secuencias didácticas, algunos videos y propuestas de actividades, sobre todo para escuela secundaria, pero hay algunos que también pueden ser para escuela primaria. Perfecto, Milena. Tenemos aquí unos comentarios. Minerva nos comenta: gracias, Milena, muy interesante el trabajo educativo. También tenemos aquí a Moisés, que dice: gracias a ti, es interesante las actividades de metacognición, tener conocimiento de saber las preferencias académicas e intereses de los estudiantes nos brinda la oportunidad de interactuar con ellos y crear un vínculo de confianza pedagógica. Sí, totalmente. Rescato esto que dice Moisés de conocer los intereses de los estudiantes, porque lamentablemente hay desinformaciones sobre distintos temas, pero bueno, ir a partir de lo que a los estudiantes les interesa, por ahí permite trabajar con el fenómeno de la desinformación. Yo aprovecho también a saludarlos, que para mí es un gusto reencontrarme siempre. Ahí los veo a Elodia, a Minerva, así que saludo para todos. Así es. De repente me viene la idea también, por ejemplo, del trabajo, y seguramente ya ustedes lo han practicado, lo han aplicado también con sus programas, de trabajar sobre, más o menos por la línea de Moisés, en las afirmaciones que vemos por ahí, porque siempre de repente en proyectos nos basamos en alguna pregunta que vamos a responder, pero de repente acá en información, porque estamos trabajando, como decías tú, con cosas que se pueden verificar, trabajar sobre la base de es cierto o no es cierto, o hasta qué punto es cierto esta afirmación. Entonces, trabajarlo en el aula de repente podría ser una forma de abordaje para ello. Totalmente, sí. Sí, me parece que está bueno trabajar con lo que les llega a los estudiantes, ¿no? Con lo que pueden ver por la tele o lo que pueden ver en redes sociales, que a veces está en formato de pregunta, a veces está en formato de afirmación, y también uno lo puede dar vuelta, ¿no? O sea, a partir de una pregunta, decir, bueno, ¿cuáles podrían ser posibles respuestas? ¿Cómo sé cuál es la verdadera? O al revés, a partir de una afirmación, decir, bueno, esta afirmación, ¿a qué pregunta
respondería. Entonces ahí uno puede empezar de nuevo como a partir de la pregunta. Y dependiendo uno puede querer como chequear la afirmación o tratar de responder una pregunta e ir de uno al otro. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra consulta o algún comentario que quiera compartirnos vía chat. Por acá se encuentran, como mencionaba Milena, algunos facilitadores que nos acompañan. Entonces, pues ellos siempre acá muy anuentes a participar y a compartir contigo, como les comentábamos a la sala. Ya Milena pues ha trabajado en muchas cosas acá, por eso algunos diseños de material educativo. Y bueno, de nuevo me encantaría saber si después algo de esto les sirve, lo usan en las aulas, o si tienen alguna experiencia de trabajo con estos temas que quieran compartir. Me parece que está bueno que nos vayamos compartiendo recursos, ideas y bueno, eso, trabajando en conjunto como para tener más recursos entre todos. Yo ahí les voy a compartir el mail del programa de educación de chequeado, que es educacion@chequeado.com. Y bueno, eso, cualquier actividad que nos quieran compartir, consulta, lo que sea, estamos a disposición. Muchas gracias, Milena. Para recordarle también a aquel que se acaba de repente de unir o se unió tarde a este webinar, vamos a estarlo compartiendo la grabación prontamente en el canal de YouTube de nuestra Dirección de Innovación en el Aprendizaje, que es YouTube/APRE-CENACYT, o pueden colocar también en la búsqueda de YouTube el canal APRE-CENACYT. Ahí hemos colocado, colocaremos este webinar, también hemos colocado los anteriores para aquellos que no han tenido oportunidad o deseen compartirlo con algún docente, alguna persona a quienes ustedes consideran que le podría interesar este tema a través de el enlace de YouTube. Así que vamos a revisar aquí. Pues por ahora creo que no tenemos más consultas y pues Milena también nos ha compartido el correo para que ustedes pues también tengan la oportunidad de personalmente compartir algunos recursos o de repente consultas. Así que, bueno, siendo ya las 3:07 por acá en Panamá, queremos nuevamente agradecerles a todos los que han participado por estar aquí, por hacer sus consultas, por estar participando y por siempre mantenerse al día pues en estos espacios de divulgación, de compartir información, de actualización sobre nuestros temas de educación. Muchas gracias a todos y también, por supuesto, muchísimas gracias una vez más a Milena por regalarnos este tiempo y esta valiosa información que nos ha compartido en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un placer como siempre. Muchas gracias, Milena. Así que vamos a cerrar este webinar deseándoles que tengan un excelente fin de semana y los esperamos para el próximo webinar. Estaremos anunciándolo como siempre a través de las redes sociales oficiales de la CENACYT. Muchas gracias y hasta pronto.